Este espacio es presentado por el nuevo Suzuki Swift híbrido, el híbrido para todos. La calificadora de riesgo japonesa Rating and Investment reafirmó ayer la nota de riesgo de la deuda uruguaya por encima del grado inversor. Esto se suma a la decisión de Fitch a principios de mes. Para explicarnos el alcance de esta decisión es que ya recibimos a nuestro columnista especializado en economía, Federico Comesaña. Fede, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Fede. Y antes de analizar esta decisión que toman las agencias, queremos consultarte y que nos expliques qué es el grado inversor y qué implicancias tiene para Uruguay. Bien, para eso tenemos que entender cuál es el rol de las agencias calificadoras de riesgo, como tú decías, Rating and Investment, la calificadora japonesa, Fitch, una calificadora estadounidense. Hay otras dos calificadoras, tres calificadoras más grandes también internacionales que se encargan de ponerle nota a la deuda uruguaya, a Uruguay como país acreedor de inversores a lo largo del mundo. Estas calificadoras de alguna manera señalizan a los inversores sobre el riesgo que puede llegar a tener adquirir títulos de deuda de los distintos países. De alguna manera lo que intentan es reflejar esa capacidad de respuesta, de pago, de repago de la deuda que tienen los países, y van distintas y se analizan distintos aspectos, desde aspectos macroeconómicos, la capacidad del país para crecer, hasta aspectos vinculados directamente con lo financiero. ¿Qué tanto es el volumen de deuda que tiene ese país? ¿Cómo se distribuye a lo largo del tiempo? Si está en una moneda que ese país percibe o hay un riesgo vinculado con el tipo de cambio. Bueno, todo eso analizan estas calificadoras, y hay dos categorías grandes que se dividen luego en muchas categorías más, que es si esa deuda está por encima de ese grado inversor que asegura que es un país confiable a la hora de invertir en su deuda, o es un país que tiene un riesgo mayor y por lo tanto es una inversión que ellos llaman especulativa, donde hay un componente de riesgo. Se espera que a un mayor riesgo sea mayor la tasa de interés que le pidan los inversores a ese país, y a un menor riesgo, bueno, están dispuestos a cobrar menos por esa deuda que están adquiriendo en un momento determinado. Fede, diciendo lo particular, ¿cómo ven a Uruguay estas calificadoras de riesgo? Y en Uruguay, lo que plantea en particular Ratings and Investment es parecido, quizás con algunos matices nomás, a lo que plantea Fitch y el resto de las calificadoras. Es una buena noticia que Uruguay permanezca en ese escalón por encima del grado inversor. Lo que ven es que es un país donde es confiable invertir. En general se destaca mucho la estabilidad política, la estabilidad de las reglas de juego dentro de Uruguay. Es un país de ingresos considerado medio alto o alto, con lo cual eso también de alguna manera asegura cierta capacidad de respuesta. Luego se destacan aspectos quizás más riesgosos vinculados con la deuda uruguaya. Bueno, lo que es un déficit fiscal alto, que sin embargo en el caso en particular de Fitch se compara con otros países similares, y si bien antes de la pandemia Uruguay quedaba mal parado en cuanto al déficit fiscal, hoy está por debajo del déficit de otros países con calificación similar. Donde queda así peor parado Uruguay es en el volumen de deuda que tiene acumulado, que ya está más cerca del 70 que del 60% del PBI, y queda en otros indicadores como pueden ser la inflación y un crecimiento que ha sido lento en los años prepandémicos, y ahora se espera una recuperación también lenta en relación a otros países. Entonces hay un balance entre riesgos y ciertos factores de estabilidad que tiene Uruguay, que hace que Uruguay esté hoy muy cerca del límite que separa a los países de grado inversor de los países de grado especulativo. Todavía estamos en la lista que queremos estar,
pero con un riesgo importante de si se empeora el panorama, como plantean en particular Fitch, si se empeora el panorama en particular de crecimiento económico, o no se logra consolidar un ajuste fiscal que está a medio camino, entonces puede haber un riesgo de perder ese grado inversor. Fede, ya para terminar, para culminar este contacto, ¿qué tanto pesan las decisiones que tome el gobierno uruguayo de aquí en más para mantener esa calificación? Sí, es fundamental, de hecho, lo que asumen las calificadoras de riesgo, y lo vienen asumiendo desde hace años, es que el gobierno tiene una preocupación por el aspecto fiscal, es decir, si se mantiene este nivel de déficit que tiene Uruguay, es decir, si sigue gastando por encima de lo que ingresa en los volúmenes que hoy lo está haciendo, la trayectoria de la deuda seguiría acumulando deuda hasta tornarse inviable mantenerse en el grado en el que está. Se perdería el grado inversor, bajaría significativamente la demanda por títulos de deuda uruguayos, aumentaría el interés que nos piden los inversores por tener deuda uruguaya, y eso complicaría incluso sostener estos niveles de gasto. Entonces, ellos entienden que el gobierno está preocupado, igual que la administración anterior, de alguna manera apuestan y creen en los planes del gobierno para reducir el déficit. Ya han sido bastante tolerantes en tener resultados peores a los esperados sistemáticamente en los últimos años. Ahora está la excusa de alguna manera de la pandemia, que hizo que todos los países aumentaran el gasto en relación a los ingresos. La prueba de fuego va a estar durante la recuperación económica, si el gobierno mantiene o no los planes y logra cumplir los planes de reducción del déficit fiscal. Si no logra hacerlo, va a ser difícil seguir manteniendo la credibilidad de cara a este tipo de evaluaciones que hacen las agencias. Fede, te agradecemos mucho por el día de hoy, este análisis, traernos más a tierra respecto a este tema. Que pases bien. Que pasen bien ustedes también. Hasta luego. Este espacio fue presentado por el nuevo Suzuki Swift híbrido, el híbrido para todos.